En el video anterior, con mi compañero de trabajo Jorge, dimos a conocer los crímenes de los psicópatas de Viña del Mar y la forma en que estos fueron llevados a cabo. Por lo tanto, en este video, profundizaremos en el comportamiento psicológico y por qué estos hombres cometieron estos delitos de la forma que lo hicieron. Durante las clases de criminología, estudiamos las teorías criminológicas individuales, como las expuestas por Boyd y Bernard en 1958, que analizaba a los delincuentes con rasgos o características particulares diferentes de la población, causados por el medio ambiente social que los predisponía a la comisión de delitos. También vimos las llamadas teorías sociológicas y en esto destacamos a los autores Taylor, Walton y Young, donde analizaban los índices de delitos asociados a los grupos sociales en particular. Bajo este aspecto, su principal aportación es el estudio de la economía capitalista y sus variables que estudia la criminología, cuyo análisis se centra en que la economía es un factor importante a la hora de delinquir para satisfacer necesidades de orden primario y secundario, donde el sistema penal tiende a ser más funcional dentro del sistema económico, aplicando una selectividad que castiga generalmente a los marginados excluidos de él. Si estos factores los vinculamos a lo realizado por los autores como Sagredo y Top, ellos no son marginados de este sistema, de hecho forman parte de él, dentro de una sociedad con un nuevo modelo capitalista amparado por un gobierno de facto, participando como miembros o partes del aparataje primitivo del Estado, lo que les permitía actuar al margen de la sociedad con total impunidad. Su motor en su accionar no era una necesidad económica, sino una satisfacción más del orden psicosexual. Por ende, la pobreza no era un factor relevante para explicar este comportamiento delictual, porque en el ambiente que se desenvolvían Sagredo y Top había ausencia de problemas del orden social, ni desigualdad comparativa con otros grupos sociales. Se destaca también en autores criminológicos como más modernos, como Van Swaningen en el 2011. No solo los factores del orden económico afectan a los índices de la delincuencia, sino también factores del orden racial o de género. La sociedad chilena, en la que crecieron y se desarrollaban Top, Collin y Sagredo en la década de los 60-80, tenía un fuerte componente del patriarcado, donde en general el género femenino tenía un protagonismo del orden secundario dentro de esta estructura social. Ello, eventualmente, predispusieron a estos delincuentes a victimizar y tener como centro objetivo de sus delitos a las mujeres, menoscabándolas y sometiéndolas frente a sus respectivas parejas para demostrar su poder. Volviendo a la teoría individual, los factores que más destacan son la educación recibida de niño, ciertas deficiencias en el sistema nervioso, características de personalidad como la impulsividad, formas de pensar y frecuencias de emociones negativas. Si bien es cierto no tenemos mayores antecedentes de la educación ni ambiente familiar de Top, Collin y Sagredo, su ingreso a Carabineros de Chile, con un detallado proceso y requisitos de postulación, nos lleva a pensar que su ambiente social familiar fue adecuado a sus tiempos, estando al margen de la vulnerabilidad social. Sin embargo, la naturaleza de su trabajo, bajo la presión de la institución de Carabineros, sumada a la atracción propia de aquellos años en la lucha subversiva que llevaban y el empoderamiento que debieron haber experimentado al actuar dentro de un estado policial en un gobierno de facto, les afectaron de algún modo algunos de los factores individuales descritos como la impulsividad y emociones negativas durante el ejercicio de sus funciones policiales que derivaron en delitos que cometieron. El análisis de este rasgo en particular, como la impulsividad, permitió como característica individual aislada la comisión de los delitos interrelacionados con factores sociales como su empoderamiento y autoconvencimiento de superioridad frente al resto, en este caso sus víctimas, en su condición de autoridad policial. Esta última condición la podríamos circunscribir como un factor estructural destacado, ya que le permitían la comisión de sus delitos por la presencia de oportunidades ilegítimas, relaciones sociales, acceso a información reservada, aislamiento social dentro de un grupo cerrado y principalmente oportunidades delictivas amparadas dentro de sus actividades rutinarias. Lo anterior estaría marcado en las llamadas teorías integradoras, que bien destacan los autores Boyd y Bernard. En cada paradigma existen diversas perspectivas teóricas que difieren entre ellas en los factores explicativos utilizados. Particularmente, el libre albedrío parte de la base que los seres humanos tienen la capacidad y libertad plena para decidir acerca de su comportamiento, decisión a la que optaron Sagredo y Top, Collin en su actuar delictivo, en su afán egoísta demostrando una conducta cuya propia utilidad y beneficio
contravenía totalmente a los principios que su propia institución le inculcaban con la observancia y el cumplimiento de las leyes y el orden público. Se suma en su comportamiento ilícito la búsqueda del placer, cuya obtención acaban violando la ley. Este paradigma teórico domina parte de las políticas criminales que se basan en nuestro derecho penal y sancionador. En el presupuesto de partida del paradigma científico en criminología, vemos los factores individuales y sociales vinculados a la aparición y mantenimiento de la conducta delictiva de Sagredo y Topcolin. En efecto, se profundizó en las principales propuestas mediante la investigación empírica en el conocimiento de las causas y factores determinantes de la delincuencia de ambos sujetos, junto con las pruebas que permitieron vincularlos a los homicidios. Con respecto al paradigma criminológico que se ha denominado del conflicto social, en él pueden encuadrarse los aspectos delictivos que imperaban en la sociedad de aquella época, ampliamente polarizada bajo un régimen militar y con una acción punitiva del Estado que hoy no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Es destacable mencionar la incongruencia moral de este caso, ya que dentro de los sistemas de control social que existen y que tienen aquellas personas o instituciones encomendadas la vigilancia y seguridad como actividades profesionales, donde el control del delito en su labor principal, teniendo el deber profesional y moral de cumplirla, Sagredo y Topcolin, siendo parte de este sistema de control social, abusaron ampliamente de ello, aprovechándose de estas circunstancias, lo que los dejaba al margen de cualquier sospecha en su calidad de policías, actuando con total impunidad. Las personas como Sagredo y Topcolin no experimentaron remordimiento alguno. Podemos señalar además que la falta de remordimiento de estos sujetos además lo hacían altamente violentos, asesinando a sangre fría, dejando cadáveres a vista de todos, sin considerar que tenían pleno conocimiento de los procedimientos y medios investigativos de la policía forense, ni se preocuparon de ocultar sus hechos, del mismo modo al dejar a algunas de sus víctimas con vida, que eventualmente podrían inculparlos. Podemos señalar además que los llamados psicópatas de Viña no calzaban con el perfil de delincuentes comunes, ya que a estos se les tildó de psicópatas por su forma de actuar. Ellos asaltaban a sus víctimas no para sacar dinero de los autos o las pertenencias robadas. Eso solo era el resultado anexo de su actuar, porque lo que más les daba placer era observar a parejas. Tenían un modus operandi muy marcado, robaban un auto, buscaban una pareja, mataban al hombre y violaban a la mujer. Aquí hay una marcada relación de agresividad, voyeurismo y violencia, aunque una característica psicopática que no tenía Sagredo y Topcolin era el encanto y la manipulación. Se destaca la total falta de arrepentimiento cuando luego de días de estar detenido, Sagredo confesó con detalles todos los crímenes, muchas veces jactándose de ellos, sin sentir ningún tipo de remordimiento por lo que habían hecho hasta el día de su ejecución. Cuando se intenta buscar el motivo u origen que motivaba a Sagredo y Top a realizar los crímenes ya detallados con anterioridad, la explicación mencionada por el psicólogo Marco Antonio Gress, quien indica: el psicópata es un sádico y siente y experimenta placer al dominar a la víctima y en esa dominancia provocarle dolor, sufrimiento y muerte. Conducta que se aprecia en varios de los homicidios y violaciones cometidos por Sagredo y Top. Se destaca que dentro de las investigaciones técnico-científicas por parte de la policía, las especies encontradas en poder de Sagredo pertenecientes a Óscar Noguera y Nostroza, como son el maletín y una máquina fotográfica con las iniciales de este, sumados a un collar de una de las mujeres violadas, y el tomador de presión y estetoscopio del médico Alfredo Sánchez, los que fueron pruebas contundentes que los implicaban en los hechos delictuales. Tratar de conocer los estados conscientes e inconscientes de este tipo de personas es una tarea monumental, ya que son seres humanos que colindan con lo salvaje y primitivo, personas que parecen ser normales, pero que difícilmente podríamos imaginar tanta violencia y depravación en su actuar, sobre todo amparados en un uniforme de policía. Podríamos aclarar ciertos aspectos al respecto para llegar a tener algunas respuestas del porqué. Criminalistas estadounidenses han determinado en sus estudios que ciertas conductas perversas obedecen a una relación social y tienen que ver definitivamente con la corteza del cerebro. En una heterocomposición de carácter social, antropológica y biológica, donde investigadores basaron sus hallazgos en la observación de sujetos con altos niveles de agresividad e incapacidad para acatar las normas sociales. Usando técnicas complejas de exploración, los científicos de la Universidad de Iowa pudieron relacionar la conducta social anormal o psicopática con lesiones de la corteza cerebral en la parte anterior del cerebro, aquella ubicación por encima de la órbita hacia la región frontal.
Concluyen que el daño en estas regiones cerebrales, ocurrido en etapas tempranas de la infancia, interfiere con la adquisición normal de normas sociales, haciendo que carezcan de conocimientos básicos sobre convenciones morales y de comportamiento que les permitan vivir en sociedad. Sin embargo, no se adecúan tanto al expuesto en los comportamientos de Top, que era casado, pero sí podría asimilarse al comportamiento habitual en algunos aspectos por parte de Sagredo. Según los psicólogos, para que el hombre pueda permitir mantener despiertas las sensaciones, requiere de estímulos cada vez más intensos, y algunos lo han encontrado en el delito. Para Sagredo y Collins, era el voyerismo, sufrimiento ajeno y satisfacción sexual en su actuar oculto, pero personas totalmente normales en su diario vivir profesional y familiar, lo que nos lleva a pensar que este tipo de conductas son más comunes en la historia, con casos emblemáticos de similar autoría como Jack el Destripador, quien luego de sus asesinatos dejaba junto a los cadáveres, muchas veces desmembrados, una carta que daba cuenta de su autoría. Terminaba el manuscrito siempre con un postdata: suyo, Jack el Destripador. El carnicero de Milwaukee, con un perfil psicológico de hombre carente de todo aquello que hace tolerable llevar una existencia normal. Nunca llegó a socializar y su complejo interior emocional se fue degradando, comenzando a los 20 años a matar a sus víctimas, las cuales conservaba para formar una especie de altar en su habitación adornado con los huesos. Emblemático también los casos de Andrei Chikatilo, como el mayor asesino en serie de la historia, con 53 crímenes en los 10 años que actuó en las estaciones ferroviarias de la ex Unión Soviética. Sin embargo, sirvió en el ejército y luego se dedicó a los estudios, obteniendo 3 títulos, en lengua y literatura rusa, en ingeniería y en marxismo-leninismo, llevando una vida casi normal como las que llevaron Sagredo y Top Collins a la vista de la sociedad.